Tiene la palabra la diputada Alejandra Rodenas. Buenas tardes, señora presidenta. Primero solicitarle la abstención para la ley en su totalidad y permítanme expresar algunas consideraciones sobre este mensaje, este proyecto de ley de inteligencia criminal. Primero, y suscribiendo las palabras de la diputada Leonela Catalini y de las que ha hecho uso recién el diputado Marcos Corach, creo que es muy importante poner en valor que aquellas sugerencias que se propusieron, yo soy miembro de la Comisión de Seguridad, fueron ponderadas, fueron consideradas en el dictamen, tanto lo que tuvo que ver con la creación de una comisión bicameral como el tema de los gastos reservados. Y por otro lado, no puedo dejar de compartir algunas consideraciones que van a fundar disculpen, mi decisión de abstenerme en su totalidad. Yo observo con cierta preocupación que la estructura conceptual del proyecto es pretender hacer inteligencia sobre la prevención del delito. Y creo que es importante que entendamos que el horizonte de la prevención del delito es amplísimo, es decir, que involucra a todas aquellas condiciones que son estructurales, culturales, temporales, espaciales, individuales, de mercados, criminales o no criminales, que pueden contribuir a que determinadas formas de criminalización sucedan. Esto no solo expresa una cuestión semántica, que es un poco lo que habíamos discutido cuando discutimos sobre el espíritu de la ley, sino que es indispensable considerar el espectro como concepto y como categoría. Se puede citar a la prevención integral, la prevención situacional, la prevención social, por mencionar algunas. La prevención, para los que hemos trabajado en estos temas, aborda todas estas variables, las que ocurren antes, durante y después de un hecho delictivo. De ahí que hablar de inteligencia para la prevención del delito es abrir la puerta para hacer inteligencia sobre las circunstancias equívocas que pueden generar hacer prevención sobre la trama social. Por ende, la idea de prevención, así entendida, pareciera no tener recorte alguno. Se puede recortar sociológicamente hablando, dónde, cuándo y cómo se decide intervenir. Entonces, pensar hacer inteligencia sobre un horizonte de prevención tiene un primer problema, que es justamente la ausencia de límites. Se puede hacer en el marco de esta ley inteligencia sobre absolutamente cualquier situación y o persona. Una segunda consideración, no menos importante y vinculada a la prevención, es que se puede generar reserva y confidencialidad sobre muchísima información que de otra manera sería pública. O sea, para que se entienda, los datos con los que se hace prevención del delito es información que debería ser públicamente accesible, porque se trabaja básicamente sobre indicadores sociales, económicos, propios de la metodología de las ciencias sociales, como antes mencionaba. Ahora bien, si a este tipo de monitoreo de datos se lo define como inteligencia, se puede generar reserva sobre un conjunto de datos o de información que debería ser de acceso público. Y de ese modo, señora presidenta, se imposibilitan los controles. Se pueden tener los mejores dispositivos institucionales de contralor. De hecho, la bicameral lo va a hacer. Se puede tener una buena ley. Digamos, hemos agregado el tema de los gastos reservados, pero si por otro lado no hay libre accesibilidad
de la información bajo la excusa de que es inteligencia, de nada sirven los controles y los mecanismos institucionales. Por todo esto entiendo que cuando se propone un sistema de inteligencia criminal, se trabaja sobre un horizonte mucho más recortado, debe ser un horizonte mucho más recortado, ajustado a un objeto de investigación. Es un horizonte donde hay sospechas sobre un hecho criminal o bien un hecho criminal en curso de investigación. Este objeto circunscripto no es un concepto elástico, no puede ser nunca un concepto elástico, no puede ser nunca un concepto vago de producción de información o de inteligencia. En concreto, con sospechas fundadas, señora presidenta, con elementos e indicios sólidos y verosímiles, sí se puede hacer inteligencia. A mi criterio, de esta forma no. Otro elemento presente, no menos preocupante, es esta iniciativa que propone que cualquier investigación que quieran llevar adelante los fiscales debe pasar previamente por la jefatura de la PDI. Para sintetizar, a mi juicio, se está generando un área dentro del gobierno provincial en cabeza del Poder Ejecutivo que le da una habilitación para hacer una inteligencia, como se llama en la criminología crítica, una inteligencia de recorte que podría ser arbitraria y producir reserva sobre cualquier tipo de información y volverla accesible, y que obligaría, por ejemplo, que cualquier investigación criminal realizada por el MPA sea de algún modo fiscalizada y burocratizada. Todo ese recorrido, además, trae consigo un grave riesgo, gravísimo riesgo, que es la filtración de las investigaciones. Otro aspecto y último a considerar es la tensión que mencionaba el diputado preopinante con la Ley Nacional de Inteligencia y sus modificaciones. Desde mi punto de vista, se intenta purgar con la prohibición del artículo 4 toda una serie de actividades en las que se habilitan a los organismos y a las áreas operativas que la misma ley crea y que bien podrían estar reñidas con el Estado de Derecho, toda vez que podrían recolectar información de índole privada que afecte garantías constitucionales. Esta actividad debe ser necesariamente supervisada por la autoridad judicial, ya sea a través de los fiscales que dirigen las investigaciones criminales o a través de los jueces, según corresponda, de acuerdo al estadio de la investigación. No se ve en el texto del proyecto de ley referencias que hagan intervenir a la justicia para que dichas investigaciones, fuera del artículo 7º, pero esos supuestos que taxativamente enumera el artículo no son los únicos que pueden tener injerencia en derechos fundamentales. La realidad es que nuestro régimen procesal penal, un muy buen régimen procesal penal, que está incluso, vamos a tener que discutir algunos artículos también, pero es un muy buen régimen procesal penal, establece que los fiscales son quienes dirigen las investigaciones. Y esta ley, en caso de ser sancionada, otorga al ministro de Justicia y Seguridad poderes de recopilación de la información a través de los órganos que de él dependen, lo cual claramente entra en crisis o por lo menos se superpone con la labor de los fiscales. Del texto del proyecto se ve que dichos órganos evalúan casi discrecionalmente si le dan o no intervención al fiscal, especialmente en la última parte del artículo 9. En consecuencia, señora presidenta, este proyecto autorizaría a realizar las investigaciones sobre hechos que discrecionalmente sean calificados por las autoridades políticas como posibles delitos, para posteriormente decidir si le dan intervención a la justicia o no. Cuando en realidad la mecánica debe ser justamente la inversa. Si surge un hecho que pudiera ser tipificado como delito, inmediatamente
se hace intervenir a la justicia, de la que la policía es auxiliar, y a partir de allí la investigación pasa a ser dirigida por quien tiene que ser dirigida, que es el funcionario judicial. Y esto no puede dejar de estar expresamente mencionado en el proyecto, en cada artículo de creación de cada órgano, como así también en las misiones y funciones de los mismos. La utilización de terminología que asocia la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información con la toma de decisiones supuestamente estratégicas en materia de seguridad no exime la posibilidad que da el cúmulo de atribuciones que el proyecto otorga a eventuales funcionarios políticos o de cualquier régimen escalafonario dependiente del Poder Ejecutivo de incurrir en graves violaciones a los derechos y garantías constitucionales. Amén de que a la luz del análisis realizado, a mi criterio, estaríamos en presencia de una clara intromisión del Poder Ejecutivo en atribuciones que le son propias al Poder Judicial y emerge claramente la posibilidad de que violemos la Constitución provincial y la Constitución de la Nación. Las tareas de inteligencia, y vaya connotación histórica de dicho término, podrían configurarse en un instrumento de disciplinamiento, término que filosóficamente se denominó en algún momento el gran ojo del panóptico, que todo lo ve y todo lo puede, y se constituye per se en un dispositivo de control y dominación. Un medio de observación, sin eufemismos, sin ser visto, para la obtención de ciudadanos y sociedades normalizadas y disciplinadas. El relato histórico sobre esta política pública me parece que es atinado, por eso me refiero a lo que significa el panóptico, y permítanme también cierta digresión de docente universitaria, porque su funcionalidad política como dispositivo de persecución y extorsión es materia de vasta bibliografía en la materia. No podemos desconocer la complejidad de la materia que nos impone la necesidad de ser capaces de diseñar una ley que nos permita implementar claramente un sistema de inteligencia, pero democratizarlo, transparentarlo y hacerlo eficaz para proteger los intereses de nuestra provincia sin vulnerar los intereses de los santafesinos. El costo social, el costo político, el costo institucional que resultaría de iniciar un proceso al margen de estos grandes consensos en estos temas que acabo de señalar, no los anteriores que tratamos, en pos de un inmediatismo coyuntural, resultaría de un daño enorme. Y por eso me parece que este debate que yo estoy incorporando puede ser atendido y tenido en cuenta. Un debate que incluya a las organizaciones de la sociedad civil, a las universidades, a los ámbitos académicos especializados, a los centros de estudio en la materia tanto provinciales como nacionales, en definitiva, un debate que preanuncie un avance en la calidad institucional de nuestra provincia. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputada.